También le doy gracias a Dios porque aquí está mi yerno, mi hija, mis nietas que vinieron de visitarnos de McAllen. ¿Qué les decimos a ellos? Dios los bendiga, Dios los guarde. Víctor y Viris, sean bienvenidos a su casa. Para entrar en el tema, hace días, yo tuve que salir fuera, pero el domingo pasado predicó el hermano Manuel y el hermano Miguel de las vírgenes sensatas e insensatas. Las vírgenes sensatas son aquellas que ya oíste todo ese día, se apercibieron de aceite. El aceite significa buscar al Espíritu Santo, buscar la unción del Espíritu Santo, llenarte de Él para mantener tu lámpara encendida. Las imprudentes no se prepararon para esto y no alcanzaron a irse con el esposo. Dios nos llama, si puedes darme tantitos de aquí nada más. Sí, gracias. A nosotros Dios nos llama para prepararnos para su venida. Pero Jesús, un día estando en el monte de los olivos, le preguntaban los apóstoles algo muy importante: dinos, ¿cómo va a estar esto? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y precisamente el tema de hoy que vamos a hablar se llama señales del fin de los tiempos. Aquí va a ser una plática, no la veas como una gran prédica, una plática que quiero enseñarte. Esta palabra la hemos leído muchas veces, yo la he leído muchas veces, incluso creo que no la había entendido tan perfectamente o tan claramente como Dios me la comenzó a enseñar. Cuando dice señal de los tiempos, hay dos salvaciones para dos tipos de personas. Escucha bien esto. Una es la iglesia de Cristo y otra es la libertad de los judíos en el tiempo al final de los 7 años de la gran tribulación. Pero los apóstoles le preguntaban a Jesús que cuándo sería el final de los tiempos, o sea, el tiempo de la iglesia y el tiempo de los judíos, que ellos ni se imaginaban todo esto, obviamente, pero están hablando del fin de los tiempos. Y esto viene en la Biblia. Quiero entrar al tema porque está un poco extenso, pero quiero leerlo y vamos a ir comprendiendo por qué razón te digo al principio de los dos tipos de gente que va a salvar Dios. Porque nosotros nos vamos a ir primero, antes que los judíos, y después los judíos los levantará el Señor cuando bajemos con Él en las nubes a Jerusalén. Y esto comienza a hablarlo Jesús a los apóstoles, porque esto lo habló Jesús. Y dice así en Mateo 24:3. Dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hablar del fin del siglo no es hablar del siglo de ellos, sino es hablar del todo el tiempo que transcurrirá, lo que Cristo les estaba hablando. Obviamente hablaba de finales. Y sigue diciendo el 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando previene Jesús en el versículo 5 que vendrán muchos en mi nombre, obviamente habla de varias cosas. Habla de algunos que se hacen pasar por Cristo, y también habla de personas que se creen los ungidos, que realmente hablan con un poder, lo cual no están hablando realmente el evangelio de Cristo, sino un evangelio acomodado a la manera de ellos. Y sigue diciendo esto, cuando dice que habrá guerras y rumores de guerras, habla todo esto porque todo esto acontecería. Pareciera que estamos viviendo esos tiempos, sin embargo yo creo que ya son esos tiempos, porque todo el tiempo hubo guerras, pero no las guerras a la magnitud que estamos viviendo ahora. Dice el 8, dice: y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí habla de una gran persecución que va a venir sobre la iglesia en este tiempo.
¿Qué es lo que nos refleja aquí? Aquí hablamos de lo que es guerras y rumores de guerras, pero me dice específicamente en esto que va a haber una persecución y una crímenes a causa de que creemos en el nombre de Jesús, adoramos el nombre de Jesús, y esto es para el final de los tiempos. Antes de que venga Cristo habrá esta persecución. Esta sí habrá, esta no nos la vamos a poder quitar porque habrá persecución. No todos morirán, obviamente, pero habrá mucha gente que morirá y está muriendo a causa del Evangelio. Sigue diciendo el 10: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra aborrecerán habla de repugnancia o rechazo frente a alguien o a alguna persona. En este caso, en los últimos tiempos hay mucha apostasía y también hay mucha repugnancia, o hay mucha, más que todo, aborrecerán. La palabra es aborrecerán. Hay alguien que aborrece: ¿por qué estoy aquí? Y no sabe uno de pastor se da cuenta: bueno, ¿y por qué se fue la hermana? Si yo ni siquiera la regañé, ni siquiera le hablé mal, ni siquiera le dije algo. Se fueron indignados por algo que no nos damos cuenta, pero es un espíritu que convence, que traba a la gente, que la hace sentir eso y bota a un lado y va para otro y va para otro, y no tiene una paz en un lugar donde ella reciba de la palabra del Señor. Y dice el 11 así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todo es este tiempo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto del amor de muchos se enfriará es algo que hace que pierda la fe. Cuando dice que se pierde el amor, que es uno de los principales proyectos de Dios sobre la humanidad, cuando el amor se pierde la fe. Al perderse la fe, dejas de creer en Jesús, porque la fe en Jesús es la que te abraza a Él. Cuando tú pierdes la fe, tú comienzas a bajar tu espiritualidad, porque la fe es la que te mantiene en la conexión con Cristo. Lo dice la palabra: fuera de mí nada puedes hacer. Cuando eso lo dice la Biblia, entonces me doy por enterado que nosotros tenemos que estar firmes a pesar de que hay tanto crimen, tanto desorden, tanta maldad, tanto desorden sexual. Pero Cristo me dice esto: a pesar de todo lo que pase, nunca dejes de amar, nunca dejes de tener fe, porque es lo que te mantendrá hasta el día de tu muerte, o el día cuando yo venga por ti en el arrebatamiento. Y sigue diciendo el 13 esto, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar es insistir, seguir, avanzar, es no quedarte atrás. Cuando habla de esto, me está enseñando la Escritura que el que persevere, o sea, que no dejes de creer, que sigas teniendo fe. No habla de pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo, con la fe que tengo en Cristo Jesús, en el creer y estar cerca de Él, yo tengo la oportunidad de ser limpio por la sangre de Cristo. Yo no soy limpio porque vengo a la iglesia, yo no soy limpio porque me porto bien, yo no soy limpio porque soy el que diezmo más. Eso no es la salvación. Lo que te da salvación es la sangre de Cristo, es la sangre de Cristo. Quedamos en esto. Entonces, si Jesús me dice: el que persevere hasta el fin, me está hablando de fe, porque versículo anterior me dice: en aquel tiempo el amor de muchos se enfriará. ¿Qué dice? El que persevere hasta el fin, o sea, el que no pierde el amor, el que no pierda la fe, este será salvo. Tú puedes decirme lo que quieras ahorita. Dios me llamó a dos cosas muy importantes: amar a Dios y amar al prójimo, sí, pero lo más importante para mí es seguir las pisadas del Maestro. Mi vida se debe apartar para Cristo, mi vida se debe apartar para Él. Yo no puedo vivir sin Él. Sin embargo, cuando yo estoy en Él, yo puedo vencer al pecado. La perseverancia que me habla, no me la habla del pecado, sino me la habla de la fe, que nunca dejes de tenerla. Porque cuando estoy en Cristo, recuerda, reitero en esto, yo puedo ser salvo, yo puedo ser limpio. La perseverancia es no dejar de tener fe todo el tiempo. Nunca nos debe matar el amor, la maldad de esta tierra. El que sigue en la fe de Jesús y a la salvación de Jesús, o en la salvación de Jesús, este alcanzará ver la gloria de Dios un día, estar con Cristo un día. A veces pensamos nosotros: bueno, yo soy salvo porque decidí ser salvo.
La verdad es que somos salvos por la gracia de Cristo, únicamente por la gracia de Cristo. La Biblia nos dice en Efesios 2:8 así, dice: porque por gracia sois salvos, y por medio de la fe, por gracia sois salvos, o sea, lo que nos da Dios. Y por medio de la fe son dos cosas diferentes. La gracia es la que me dio Dios, la fe es la que yo tengo hacia Dios. Entonces, si por gracia sois salvos, por medio de la fe que tengo en Jesús, entonces lo que me dice Dios, esto es un don de Dios que me dio para conectarme el cielo con la tierra. Entonces yo no me voy a desanimar cuando siga teniendo la conexión, aunque pase y en la tierra lo que suceda, yo estaré conectado con Dios. Porque dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no por tu esfuerzo, hombre, no eres salvo por eso. Eres salvo porque creíste en Jesús. Eres salvo porque la sangre fue derramada en el Calvario como el Cordero de Dios que quita tu pecado. Tú no podías dejar el pecado si no te adherías a las filas de Cristo Jesús. Cuando estás en Cristo Jesús, entonces tu vida está pegada a Él, y entonces tu vida comienza a cambiar aquí y en tus actitudes. De lo contrario, tú no podrías cambiar. Por eso Cristo me menciona claramente: la perseverancia que yo te pido que tengas es en tu fe, en lo que yo te mandé a hacer. Cree en mí, porque la gracia yo te la di, y la fe tú estás creyéndola. Y si no la alcanzas, pídeme fe y yo te doy, porque soy el autor y el consumador de la fe. Este es el fin realmente de la iglesia, la que te voy a comentar. Todo lo demás son señales que Dios envió o dijo a los apóstoles para que tuviéramos referencia cuando Cristo venía, para que supiéramos aproximados los tiempos. No nos dijo la hora ni el día, pero sí nos dijo las señales: cuando suceda esto, prepárense porque yo ya voy a venir. Y la Biblia en Mateo 24:14 dice así, dice: y será predicado este evangelio, dice, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿Del mundo? No. Aquí habla del fin de la era de la iglesia, no habla del fin del mundo. En este tiempo, cuando Dios nos dice la perseverancia de la fe, aquí va a terminar lo que es la iglesia. Aquí la iglesia será arrebatada. Hasta aquí llega el término de la iglesia, porque la Biblia nos enseña que nosotros no vamos a entrar a la ira de Dios. La ira de Dios es muy agresiva, porque Dios nos dio la oportunidad por gracia a que no vivamos la ira de Dios. Entonces tú y yo, al vivir en Cristo Jesús, estamos en la gracia de Dios que nos favoreció, en la fe que nosotros externamos hacia Dios por la gracia que me dio, que es don de Dios. Esta escritura me dice claramente: después de que pases todo esto, entonces que se predique el evangelio, que te hayan perseguido, que hayan muerto muchos a causa de mi nombre, entonces vendrá el fin de la iglesia, no del mundo. ¿Por qué razón? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:9 y veamos que nosotros no vamos a entrar a la ira de Dios. Dice la Biblia así: porque no nos ha puesto Dios para ira. La ira de Dios es el enojo de Dios contra la desobediencia, contra su pueblo, pero a su pueblo le va a tener misericordia, o sea, a los judíos. A nosotros que nos dio salvación en este tiempo, cuando dice vendrá el fin, ahí la iglesia será arrebatada. Ahora la pregunta es: cuando Dios me dice que yo no fui puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí me habla Dios esto: iglesia, tú creíste en mí para que tú no entres en la ira que va a venir sobre el mundo. A ti te trato como mi amada, como mi novia, porque tú creíste en mí, dice Jesús. Yo ahorita soy la gracia para ti. Un día no seré la gracia, un día seré el juez. Haré justicia, haré juicio contra el mundo y contra mi pueblo, para que sepan que yo soy el Dios eterno, que un día les hablé y que nunca hicieron caso a lo que yo les propuse en todo ese tiempo. El arrebatamiento de la iglesia
No va a ser un arrebatamiento estruendoso, así que va a temblar la tierra y va a pasar aquello y se va a ver una lumbre, no se va a ver nada. Lo dice la Biblia. Veamos lo que dice en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Cuando habla de misterio es algo que está así medio oculto. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, ¿cómo? No sé, ese es el misterio. En un momento, ¿en cuánto tiempo? Y dice, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver, hacer un ejercicio. Cierra los ojos y ábrelos, así, ya se fue la iglesia. ¿Viste a Jesús? ¿Viste que bajó una nube? No viste nada. Un abrir y cerrar de ojos es que va a ser así, fracción de segundos, la iglesia se va. Cuando esto dice la Biblia, es en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo esto sucederá en muy poco tiempo. Las señales están dadas. Solamente lo que Cristo me pide aquí al hablarle esto a la iglesia en específico, dice, solo sé fiel, solo persevera en la fe, solo sigue creyendo en mí y yo te voy a levantar de la tierra. Nosotros podemos pensar muchas cosas. Jesús tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, un trabajo en la vida de nosotros, una manera de tener, trabajar para Él, todo lo que tú quieras ver. Pero el propósito más grande de Dios es que un día estemos con Él hasta la eternidad. Y esto que acabo de leerte aquí, cierro lo que es la iglesia. La iglesia no va a sufrir calamidades en el sentido de lo que viene para el mundo y para los judíos. La Biblia me enseña que va a haber una angustia de Jacob muy fuerte, algo que nosotros no alcanzamos a comprender cómo va a suceder porque no la vamos a ver, pero la Biblia me enseña, al echarle yo un vistazo a lo que está pasando en el mundo, yo me doy cuenta de algo, es que Cristo viene pronto. O sea, dime una cosa, Israel es el cronos de Dios y es el cronos para mi vida. Hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo. Si tú te fijas en Israel, todos los países desde el Líbano, excepto Egipto, todos los países que están al lado sur y hasta el lado norte, lo que es el este de Israel, casi todos están en contra de él. Sin embargo, hay unos que están más agresivamente contra él. Ahorita, el día de ayer, en la madrugada, creo que fue ayer, el Irán, el que más no querían que peleara, le aventó bombazos a Israel y le cayeron bombas a Israel. No alcanzó a detenerlas todas. Sin embargo, Dios nos enseña que Jerusalén será destruida de nuevo. ¿Qué lugares serán destruidos? No lo sé, pero Dios va a permitir que esto pase. La Biblia me dice en Lucas 21:20 lo siguiente. Dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Todos los que rodean a Israel quieren destruir Israel, desaparecer Israel, pero no lo van a lograr, porque Israel es el pueblo de Dios, es el territorio de Dios. Ellos se defenderán y Dios los apoyará. Entonces no van a perder el territorio, porque Dios es su Salvador. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hablar de Salvador, hablo de victoria. Él es su victoria siempre. Cuando ellos peleen, van a estar ganando. Mucha gente le dice al pueblo de Israel, es que son criminales. No son criminales. Se están defendiendo su territorio, están defendiendo la causa de ellos. De hecho, los palestinos, leía yo en no comentario, en una historia, que los palestinos vienen siendo como los filisteos de estos tiempos. Entonces Israel está peleando con los filisteos de estos tiempos prácticamente. Ellos no tienen la culpa, tal vez no, pero son enemigos acérrimos de Israel. Quieren ver a Israel destruido. Entonces, si nosotros vemos los niños de los palestinos, nos conmueve mucho, demasiado, ver un niño llorando. Pero es algo que
va a suceder. Es como las guerras, no sabemos por qué se matan, pero van a suceder no porque Dios quiera, sino porque Dios sabía que el hombre haría esto en el futuro. El hombre por su pecado alcanzaría la maldad y haría guerra, se destruirían entre ellos mismos. Israel estaba defendiendo su causa. Sin embargo, cuando dice que lo van a rodear, ahorita Israel está levantando un gran odio contra él. Un gran odio contra él. ¿Por qué razón? Porque tienen la potencia de destruir a todo el mundo. Porque Dios está con ellos. Porque tienen toda la economía. Porque Dios va con ellos. Sin embargo, quieren acabar con Israel. Pero lo que más me impacta de esto, que esto no sucederá cuando veamos rodeado realmente Israel. No va a estar la iglesia aquí. La iglesia ya se fue. La iglesia no va a ver muchas cosas. Esto que dice, y te lo estoy explicando para los que se quieran quedar, están invitados. Pero no, nadie se quiere quedar a eso, ¿eh? Dice, esto será cuando venga el anticristo. ¿Por qué razón? Fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí me dice algo, la iglesia se va a aparecer el anticristo en esos tiempos. Tal vez vamos a decir de él, pero no vamos a estar en el gobierno de él, porque nosotros no fuimos hechos ni salvos para la ira de Dios, y la ira de Dios comienza a partir de que venga el anticristo, los 7 años de la gran tribulación. Cuando Cristo habla de esto y que digan paz y seguridad, eso lo va a provocar precisamente el anticristo. Va a decir, hay paz en la tierra, ya lo logré, para que vean, principalmente en Israel. A eso vine, a poner paz en Israel. Él va a decir eso. Y todos, oh, wow, lo van a adorar, porque va a ser un hombre que va a alcanzar a hacer muchas cosas buenas, aunque al final todo se va a revertir y va a ser un hombre de maldad. Es cuando va a perseguir después de 3 años y medio a los judíos y va a querer matar, y va a matar a muchos. Fíjate lo que dice en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la destrucción desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La pregunta es, ¿tú vas a estar en Judea? ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? Algo pasó ahí arriba. Entonces me dolió el oído. Entonces, ¿tú vas a estar en Judea para cuando pase esto? No vas a estar en Judea. Tú vas a estar en las bodas del Cordero. Entonces, cuando Dios habla esto, no es para la iglesia. Mucha gente dice, ay, voy a andar corriendo porque me va a perseguir el anticristo. No, no vas a estar aquí ya. Afortunadamente, o gracias a Dios más bien, que nos va a llevar a la eternidad. Entonces dice que entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí habla de algo muy fuerte, una gran tribulación que nadie ha visto. Aquí quiero explicarte un poquito, me voy a detener. Cuando habla de todo esto, entonces en ese tiempo fue cuando ya pasaron 3 años y medio que dictaminó la paz en Israel, y que fue una mentira. Es cuando ellos hacen la abominación desoladora en el templo, porque les va a ayudar a construir el templo. En el templo santo de Jehová, ahí hará una abominación que no sé qué será, pero me imagino que cuando él diga que él es Dios, porque se creerá Dios, entonces Dios les permitirá a los judíos decir, esto no es cierto, y ellos huirán de él. Cuando ellos huyan, aquí comienza la persecución de los judíos. Nosotros ya no estamos, ellos son los que van a ser perseguidos, no nosotros. A nosotros nos va a perseguir por causa del nombre de Cristo ahorita, después nosotros no. Aquí la Biblia me enseña que cuando nosotros estemos en las bodas del Cordero, no nos daremos cuenta de lo que está pasando acá. Estaremos con Jesucristo. Pero dice la Escritura
por causa de esta persecución, 2/3 partes del país de Israel morirán a causa de la persecución. Lo dice en la Biblia en Zacarías 13:8. Mira lo que habla ahí. Dice: 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán. Dice el Señor: pero quedarán 1/3 en el país. A este último grupo dice: lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Eso va a pasar al final de la gran tribulación. Dios los va a llevar a grandes problemas al pueblo judío. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando Cristo entró triunfante en Jerusalén, muchos le enviaban palmas y le trajeron un burrico, un pollino, y se subió en él y entró a Jerusalén como el rey de los judíos, y ellos se burlaron de él. Muchos judíos sí creyeron, y gentiles, pero muchos, lo que es la sinagoga y mucho pueblo judío, lo vieron como un hereje. Pero Jesús es el Salvador de nuestras vidas. ¿Quién dice amén a esto? Y entonces cuando Jesús entra ahí, dice: no me verán más hasta que ustedes digan: bendito el Rey que viene. Entonces, al final de los 7 años, ellos entenderán que era Jesús, aquel hijo de María y de José, el Salvador, el Mesías, y no lo entendimos, pero ahora nos quitaron la venda y vemos a Jesús. Cuando Jesús me enseña esto, entonces nos da a entender Dios que Él mismo nos mostró la grande prueba que pasará, el fuego por lo que los hará pasar el Dios Todopoderoso, porque es sus elegidos, son sus elegidos, es su pueblo. Él no venía a nosotros, venía por ellos. Y dice en Jeremías, para confirmar lo que le pasará a los pueblos judíos, dice en Jeremías 37 así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí Dios me dice que los judíos pasarán eso. ¿Cuál es el mensaje más glorioso para ti, para mí? Que tú y yo, si seguimos creyendo en Jesús, no vamos a ver todo esto. Vamos a estar con Cristo en la eternidad, gozándonos en una mesa, tal vez, no lo sé. Estoy imaginando en las bodas del Cordero, y acá abajo se van a estar haciendo pedazos, porque la ira de Dios ya se soltó sobre ellos. Las copas, parte de los sellos, y también lo que Dios habló con ellos de las trompetas. Todo eso va a suceder en la tierra, a los humanos y principalmente a su pueblo. Cuando dice esto de la angustia de Jacob, me está enseñando lo que pasará por ellos. Nosotros no nos pasará si no perdemos la fe. Los tiempos se acortarán para salvación de los escogidos, o sea, el pueblo de Israel. En ese tiempo, 1/3 parte de los judíos estará vivo en la tierra. Y dice Mateo 24:22 lo siguiente, pon atención a esto. Dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de los escogidos, de los judíos, porque en ese tiempo ellos van a estar viviendo la angustia de Jacob. Cuando estén viviendo la angustia de Jacob, los escogidos, o sea, el pueblo judío, ellos en aquel tiempo, dice Dios: voy a cortar el tiempo porque dejé nada más la 1/3 parte de todo ese pueblo, y si no lo acorto, también voy a perder, por causa de lo duro que está en la tierra, de la ira que solté sobre la tierra, no va a alcanzar a ser salvo ninguno o muchos de los escogidos. Por eso Dios menciona los escogidos como judíos. Y vamos a la Biblia para confirmarlos en Romanos 9:24. Dice la Biblia en Romanos 9:24 lo siguiente: dice: a los cuales también ha llamado,
esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a los que no amaba, amada. Aquí como me confundo. A los que no amaba, amada. Al que no amada, amado. Está doble, ahí sí me enredé con esa palabra. Bueno, por ahí va. Aquí mira lo más importante de lo que te voy a explicar aquí. Aquí decía, yo vine por un pueblo que yo escogí, no por todos. Pero como mi pueblo no quiso estar conmigo, entonces yo me fui a un pueblo llamado Efraín y ahí comencé la salvación de los gentiles. Cuando comienza la salvación de los gentiles, yo te compruebo en la Biblia que Jesús vino a estos escogidos. Y dice la Biblia en Juan 1:11 lo siguiente, dice, a los suyos vino y los suyos, mas a los que recibieron, a los que aceptaron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Tú y yo. Entonces tú y yo, al aceptar a Cristo, estamos en la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Pero los que no aceptaron, los judíos, que era su pueblo escogido, dice la Biblia, en aquel tiempo, voy a tener que acortar el tiempo, porque estos escogidos, estos judíos, no me va a quedar ni uno. Así es que acortó el tiempo para arrebatarlos, para levantarlos y darles libertad. Es diferente, lo mío es salvación, aunque lo de ellos es una salvación victoriosa, la mía es una salvación por gracia, la tuya y la mía. Cuando habla la Biblia de esto, mira todo lo que va a suceder. Vendrán muchos falsos cristos, lo menciona para el pueblo de Israel, y muchos falsos hablarán en aquellos tiempos, en la angustia de Jacob, y engañarán, dice, por su desesperación. No, estoy en un comentario. Por su desesperación, ¿qué van a hacer los judíos? Después de que andan perseguidos por el anticristo, nuestro Mesías no vino por nosotros, nuestro Mesías, van a estar desesperados. Y luego el anticristo les va a mandar a alguno de esos chismosos y les va a decir, hey judíos, por allá está Cristo, su Mesías, corran, allá está. Irán corriendo, dice Jesús, no vayan, no corran, porque también los van a matar. No se muevan, no se muevan. Yo no les hablé eso. El espíritu de engaño del anticristo va a ser tal así que dice la palabra, si fuera posible, engañará a uno de mis escogidos, o sea, su pueblo judío. ¿Por qué les dirán? Ahí está, dicen que está en el campo, dicen que está en el desierto, vayan, ahí está su Mesías. Enviados sigilosamente por el anticristo, y ellos no saben la desesperación de que venga su Mesías. Oh, aleluya, que venga mi Mesías. ¿Cómo andarán nuestros hermanos en ese tiempo? Dios los guarde, Dios los libre. Ellos son más que nosotros, son nuestro hermano mayor. Y la Biblia me enseña en Mateo 24:23 lo siguiente, dice, entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, porque lo hará por medio del espíritu del anticristo, de tal manera que los engañará, y si fuera posible aún a los escogidos, sus judíos. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Esto lo manejará el espíritu del anticristo en una manera engañosa. Lo dice en segunda de Tesalonicenses 2:10. Ve ahí. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ese espíritu engañoso va a tratar de engañarlos ahora a ellos en una manera terrible para seguir acabando con todo el pueblo judío. Pero Dios los va a guardar.
el castigo para el mundo va a ser terrible. Fíjate lo que dice en Mateo 24:27. Dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí voy a explicar algo que yo tal vez algún día dije de otra manera. Esta no es la venida de Cristo. La venida de Cristo es en un abrir y cerrar de ojos. Se va a desaparecer la gente. Esto lo menciona en Zacarías. Cuando habla como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál venida? La segunda, no el arrebatamiento, la segunda. Cuando Cristo venga con nosotros en las nubes para bajar a Jerusalén, esa es la segunda venida. Ahí es lo que está hablando. La venida de Cristo será como un relámpago. ¿Por qué como un relámpago? Nos preguntamos. Vamos a la Biblia. En Lucas 17:24 nos explica también ahí esto. Dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, no en el arrebatamiento, cuando Cristo venga y bajemos por los judíos. Esa es la segunda venida. Isaías me dice en Isaías 30:30 lo siguiente: y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. ¿Quién es el descenso de su brazo? Es Cristo Jesús, es su diestra, es el brazo de Jehová. Dice la palabra: y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y piedra de granizo. Dice la palabra que así vendrá en la segunda venida el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Ya no va a venir como con gracia, va a venir con juicio a las naciones y a su pueblo. Por eso a su pueblo le dijo: lo voy a pasar por una refinación total, le voy a pasar por fuego para levantar un pueblo y que sepan que yo era el Cristo que vino a buscarlos un día y no me hicieron caso, pero yo al final los abrazaré y diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: yo soy su Dios. En esta escritura, cuando me dice esta palabra, vamos a Zacarías 9:14. Dice: y Jehová será visto sobre ellos. Jehová será visto sobre ellos. Ellos verán al Señor. Dice así: y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón y como cuerno de altar. El 16 dice: y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. O sea, que en Israel, después de que todo esto pase, cuando entre el milenio, Jerusalén será una paz en el mundo total, pero en Jerusalén habrá paz y habrá abundancia a nivel mundial, porque esto sucederá después de la guerra del Armagedón, cuando Dios haya atado al diablo por 1000 años y nosotros estemos poseyendo Israel junto con Cristo en el monte santo, y los judíos con nosotros, ya liberados de la tormenta que pasaron en la gran tribulación. Así es que cuando Dios habla de esto, la destrucción de los que se levantaron contra Jesús y su pueblo, porque fue cuando fue la guerra en Armagedón, en una llanura que está por ahí en Israel, hay un monte, lo cual ahí se levantaron una gran guerra. En Mateo 24:28 dice así: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Cuando esto lo habla, dice la escritura que está hablando de la comida de las aves. Está hablando cuando Cristo ganó la batalla. Veamos esto. Yo te dije que como relámpago sería la venida del Hijo del Hombre.
cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá con destrucción, con gran poder, con gran ira contra el mundo. Pareciera una prédica violenta, pero es la realidad. Así va a suceder. Cuando esto suceda, entonces nos damos cuenta que ese relámpago no es más que la ira de Dios sobre la tierra, no es el arrebatamiento. El arrebatamiento es el abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que menciona la Biblia. La segunda venida, así será. Y fíjate lo que habla aquí la Biblia. A ver si lo puedo, aquí está, en Lucas, Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Aquí habla como si águilas vuelan, obviamente lo dice, y abajo está un muerto y se lo van a comer. Es lo que está hablando un ejemplo. Cuando Jesús venga con su ira, habrá mucha mortandad, mucha ira de Dios sobre la humanidad. Jesús me enseña en Apocalipsis 19:15 lo siguiente. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este? Jesucristo. Él bajará montado en su caballo blanco victorioso. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí lo que está hablando el Señor es que cuando Cristo venga, y eso que menciona, donde esté el muerto, ahí están las águilas, ahí el ángel le hablará a todas las aves del cielo que vengan las de rapiña y vengan y coman los cuerpos de los reyes que Jesús deshizo con el poder de su boca, de pie ellos. Es una cosa tremenda lo que va a suceder. Yo nomás estoy leyendo lo que dice la Biblia, pero cuando esto sucede, ese mismo rayo que viene con la ira de Dios, recuerda, no es el tiempo de la salvación, sino es el tiempo de la ira de Dios desatada sobre las naciones. Aquí dice la palabra en Zacarías 14:2, está pesado. Si no puedes oír, tápate los oídos. Pero dice así, dice: y esta será la plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escucha, a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Dónde? En el monte Megiddo, o en llanura Megiddo, ahí en lo que es el Armagedón. Ahí se juntarán. Por eso se está secando el Éufrates, porque van a pasar los reyes del oriente a pelear. Se supone que son los chinos. Van a pelear contra Jesús, contra su pueblo, pero no ganarán, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué ocurrencias? Pero serán movidos por Satanás para que se enfrenten al lugar donde Jesús y su pueblo, o sea nosotros, su iglesia, estará ahí. La Biblia me dice que cuando esto pasa, dice: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. O sea, lo que está diciendo, ellos están de pie con sus carabinas o lo que tú quieras, y ellos se van a llenar tal vez de gusanos vivos. Entonces esas personas que quisieron pelear contra Jesús se corromperán vivos. Y dice la palabra así, dice: estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, se van a deshacer. Dice: y la lengua se les deshacerá en su boca, y ellos estarán todavía vivos. Pero Dios le gritará a las aves a través de un ángel y dirán: vengan y cómanse a todos estos que se levantaron contra mí, y los devorarán las aves en aquel tiempo. A nosotros no nos va a tocar. Denle un aplauso a Jesús, porque a nosotros no nos va a tocar. Entonces Mateo 24:29 dice lo siguiente, dice:
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto no va a suceder inmediatamente, o no son eclipses que el hombre dice, habrá un eclipse tal el día. Los eclipses de Dios o esta oscuridad la va a generar Dios. No va a estar en el calendario de los eclipses. Eso lo va a hacer Dios mucho antes, o un poco antes de que todo eso se acabe. Fíjate esto. Te lo voy a leer en Apocalipsis y lo verás que esto que te estoy diciendo viene en Apocalipsis, viene en Joel y viene en otros profetas. Dice en Apocalipsis 6:12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes, fíjate lo que dice aquí, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Dice: escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira, y de la ira, y de la ira del Cordero. O sea, ya el Cordero no viene con gracia, viene con ira. Ya viene como juez a hacer juicio contra las naciones en ese tiempo. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia me enseña esto. Yo ya no voy a estar aquí, tú ya no vas a estar aquí, nosotros vamos a estar con Cristo en la eternidad. ¿Por qué el mensaje este? Si no me va a suceder eso, ¿por qué yo tengo que escucharlo? Porque es el tiempo de tu preparación hacia Dios, con Dios y para Dios. Es el tiempo donde tenemos exactamente antes de que venga Cristo el tiempo para prepararnos. El que murió ya antes de esta palabra, para él ya vino Cristo, ya no tiene oportunidad. Y si la tuvo y la logró, está con Cristo. Sin embargo, para que nosotros sepamos qué sucederá en aquel tiempo, ahora me debe dar cuidado de estarme preparando, arrepentirme todos los días, pedirle perdón a Dios diariamente si es posible, santificarme con Él, no vivir en el mundo y con Cristo, no tratar de hacer el pecado creyendo que Dios no se fija. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Nosotros tenemos que purificarnos y santificarnos. Dice la Escritura en Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Permíteme. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, porque ahí también va a sonar la trompeta, y juntará a sus escogidos, a todos los judíos que estén regados en la tierra, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así será el día grande del Hijo del Hombre, no el arrebatamiento. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está lo que yo espero de Dios? Mira, si tú escuchas una palabra como esta, parece que estás en una película de terror. ¿Sí o no? Ay, Dios mío. ¿Cómo? No es una película de terror, es la realidad. Si tú y yo seguimos fieles con Cristo, si tú y yo nos mantenemos en la fidelidad con el Señor, no te preocupes, tú no te vas a ir a la ira del Señor, tú te vas a ir con Cristo.
lo que decían los hermanos Manuel y hermano Miguel la semana pasada de las vírgenes sensatas e insensatas? ¿De cuál quieres ser tú? ¿De la sensata o la insensata? Pues obviamente la sensata, ¿no? ¿Dónde vas a buscar tu preparación? No la vas a buscar en el mundo, la vas a buscar en el Espíritu de Dios, en la búsqueda de su palabra, en respetar a Dios, en no vivir en el mundo y vivir con Cristo. La Biblia dice: apártate del mundo. Y cuando eso dice la Biblia, entonces yo lo que tengo que hacer después de oír una palabra como esta es lograr este tiempo que me espera para que yo pueda estar un día en las bodas del Cordero. Hay gente que les dice uno: ¿por qué no te has bautizado si la Biblia dice? No es importante. No es importante. Si Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces yo tengo que hacer lo que mi maestro me enseñó, no lo que yo tenga que hacer. La Biblia dice: no camines en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando esto lo dice, entonces me está diciendo algo muy claro. Yo no puedo tomar mis propias decisiones, formar un evangelio que yo quiero formar, que me guste a mí el evangelio, lo acomodo a mi vida y digo: ahora sí, estoy feliz. No, yo tengo que hacer lo que Cristo dijo. Como pastor, soy pastor. Yo todos los días le digo a Dios: perdóname, me arrepiento, porque si no amanezco en la mañana, ya me mole. No, Jesús me perdona, pero mi deber es todos los días arrepentirme. El deber de Dios es darme de su gracia para perdonarme cada día. Porque tú no eres salvo porque tú eres muy luchón, tú lees la Biblia todos los días, diezmas bastante. Eso no te salva. La salvación está en no perder la fe, en apartarme del mundo. Y tú hablarás de Cristo. Tú le arrebatarás a Satanás los que se perdieron. Tú serás eso. En ese tiempo es la victoria en tu vida. No pierdas la oportunidad. Todo lo demás es historia. Si nosotros lo hacemos con amor y peleamos la buena batalla, no hay nada de qué preocuparse. ¿Cuántos buscan al Espíritu Santo? ¿Ya lo busca el Espíritu Santo? ¿Y qué dice el Espíritu Santo? La pesqué en fragante, ¿verdad? Estaba apuntando la predicación, ¿verdad? Yo estoy muy feliz de haber hablado esta palabra. Yo sé que lo aterroricé. Amado pastor Luis, Dios lo bendiga. Y pastor, Dios lo bendiga. Pero vamos a hacer la voluntad de Dios. Me fui muy rápido. La mañana duramos más. Pero me fui rápido para que fuera un poquito más compacto todo. Pero quiero decirles que si usted oyó esto, vamos a hacer la voluntad de Dios y pronto veremos a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos que se deshacen, se corrompen de pie? Hermano, ¿cómo dice eso? Le estoy diciendo que ¿cuántos quieren ver a sus hijos que se corrompen de pie? Como los soldados que van a estar peleando con Jesús. No, háblele a sus hijos, háblele a su papá, háblele a su mamá, dígales que Cristo viene pronto. Antes de que venga Cristo, denle la oportunidad a través de usted que se salven, que Cristo les ama y que Cristo los salva. Porque de lo contrario, ya después ya no va a haber oportunidad. Salvo que quiera ser decapitado. Quiero decir por último, yo un día tuve un sueño. Hace mucho tiempo, en el 2016 o 11, no recuerdo, que lo dije. Y les dije: yo soñé una torta. ¿Se acuerdan? No sé quién se acuerda de eso. Yo soñé una torta que me decía el Señor: ten, cómete esta torta. Eran 2 tortas y me daba una. Y yo le daba una mordida a esa torta y me sabía horrible.
Le decía, Señor, pero está muy, ¿quién se la va a poder comer? Esa pequeña mordida que diste es la última mordida que pasarán ustedes en la tierra. Es la última amargura que pasarán. Ahora cómete esta otra. Y cuando me comí la otra torta, entonces era una torta tan dulce, tan rica, que me cayó bien a mi estómago. Y me decía Dios, será el pago de los que fueron fieles, porque les daré de comer del árbol de la vida. Vale. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdonen mi mala explicación. Les pido de favor. Pero si algo entendieron, pongámoslo en práctica. Si algo quedó claro en su corazón, váyase por ahí. Si usted no está bautizado, bautícese. La Biblia dice esto. Dice, porque el bautismo nos salva. N-O-S, nos salva. Dice, no quitando la concupiscencia de nuestra carne. Lo que quiere decir es esto: el bautismo es un mandato, es un morir y es un resucitar con Cristo. Cuando yo lo hago, yo cumplo el mandato de Dios. Hay muchos cristianos que viven solamente como convertidos al Evangelio, pero no se quieren bautizar porque quieren tener la oportunidad de poder pecar. Sí, ¿qué tal si me sale por ahí algo y no estoy bautizado? Es lo mismo, pero el bautismo es algo que te lleva, escúchame, te lleva a cumplir lo que Jesús dijo en su Evangelio. Mueres y la resurrección de Jesucristo contigo, el hombre nuevo. Ahora, si tú dices, yo después del bautismo entonces ya no voy a pecar, no te equivoques, porque Dios dice que no quita el bautismo la concupiscencia de la carne, solo te da hacer llevar a cabo el mandato divino. Claro que nosotros tenemos que apartarnos del mundo. Todo lo que hablamos, lo que va a pasar, para mí eso no es que no me interese, es que me debe preocupar no llegar al término de la ira de Dios. Ahorita es cuando debo estar preparado para la venida de Cristo. ¿Habrá hermanos aquí que están viviendo una doble vida? Y que dicen, Dios es bueno, es bonachón. Hermano, no te equivoques, porque Dios, acuérdate que un día ya no será misericordia, aunque Él es misericordia, pero un día estará con toda su ira contra los desobedientes. Contra los obedientes seguirá misericordioso, amoroso y todo, pero contra los que hacen el mal no tendrá piedad. Yo le pido que se pongan de pie. No cabe ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más. Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.